Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar de nuevo en este espacio de diálogos en cuarentena. Le damos la bienvenida pues en esta ocasión a tres personas que nos acompañarán abordando este tema de importar o producir alimentos en tiempos de pandemia. Ellos son Germán Vélez, él es ingeniero agrónomo, director del Grupo Semillas y de la revista Semillas. Diana Vivas Mosquera, ella es abogada y hace parte de Educar Consumidores. Y doña Florencia Murcia, ella es líder campesina de Planadas Tolima, es secretaria de la Junta Directiva de la NUC Planadas y representante de los PD de los municipios del sur de Tolima. En esta oportunidad, pues queremos como partir de esta pregunta, ¿no? Importar o producir alimentos en tiempos de pandemia. Y queremos analizar específicamente el decreto 523 del 2020, emitido en medio de la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, el cual elimina los aranceles para la importación del maíz amarillo duro, el sorgo, la soya y la torta de soya. Así que bienvenidos a este espacio. Recuerden que si tienen alguna de las preguntas podrán hacerlas en nuestra página de Facebook y estaremos atentos al finalizar de responderlas. Bueno, queremos partir, y esto sí es importante, de analizar esta situación de emergencia, analizar el tema de soberanía alimentaria desde esas, digamos, causas previas, ¿no? Vemos y hemos visto en las noticias constantemente que hay, pues, información, noticias relacionadas con, en algunos casos, campesinos que no logran llevar sus productos a los mercados, problemas de desabastecimiento, alguna, pues sobre todo el tema de encarecimiento de los precios de los productos agrícolas. Y digamos que en esta situación de emergencia sanitaria lo que hemos visto es, de nuevo, la importancia que toma la alimentación, la producción agrícola y la producción campesina en una situación de crisis. Y en este escenario, realmente lo trascendental que nos muestra es la importancia de nuestros campesinos y la importancia quizás que previo a esta situación de emergencia pues no ha sido bien vislumbrada y quizás desde las esferas gubernamentales de alguna forma ha ido en detrimento en muchas ocasiones de la producción nacional. Digamos que este tema de encarecimiento, de que los campesinos no logran llevar sus productos a los mercados, de faltas de vías de acceso y de mecanismos realmente para que garanticen la producción campesina, pues viene también desde un modelo de desarrollo, digámoslo de alguna forma, que ha buscado especializar la producción en algunas actividades, especialmente extractivas, y ha dejado como en un segundo plano esos modelos de desarrollo centrados en el desarrollo rural y en un modelo económico enfocado en la producción sostenible y en el fomento de la agricultura familiar y campesina. En este contexto, yo quisiera partir, esto es un diálogo, realmente quisiera partir preguntándole a Germán que nos diera así como un vistazo a grandes rasgos cómo lo ve, cuál era esa situación de soberanía alimentaria del país previa a la crisis sanitaria causada por el COVID-19. Sí, gracias, Carla. Bueno, mira, todos sabemos que Colombia era un país en la década del 90 autosuficiente en la producción de alimentos y a partir de la apertura económica, donde se le abrió las puertas a la exportación de alimentos en el país, empezó a profundizarse con mayor fuerza la crisis del sector rural, ¿cierto? Esto ha llevado a que gran parte de la producción nacional se haya perdido en detrimento pues de todo esto, de lo que le está pasando principalmente a las comunidades indígenas y campesinas, que históricamente son las que han sustentado gran parte de nuestra alimentación, ¿cierto? En nuestros países, la mayor parte de la alimentación, el 70% proviene de la economía campesina y pequeños agricultores. Entonces, esto se ha ido profundizando con más fuerza luego de la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio, donde el gobierno de Colombia pues, le ha entregado
prácticamente la importación de gran parte de nuestra alimentación. Hoy en día Colombia importa casi la mitad de la comida. Para el caso del maíz, el 85%, el caso de la soya, el 95%, y el sorgo también prácticamente todo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El gobierno plantea que para resolver la situación de crisis del sector agropecuario, se debe promover la agricultura de monocultivos industriales, porque se parte de la premisa de que la economía campesina es atrasada, ineficiente, poco competitiva en el mercado global. Entonces, por eso se tiene que importar alimentos. Y hoy en día, especialmente esos alimentos son utilizados principalmente por, por la industria avícola y porcícola para producir proteína animal. Entonces, ahorita, en el marco de la emergencia económica, el gobierno saca este decreto, el 523, con el pretexto de la emergencia social, económica y ecológica, que es para garantizar la seguridad alimentaria del país. Y entonces lo que plantea básicamente el gobierno es que se necesita quitar todos los aranceles de la soya, el maíz y el sorgo para que la industria pueda tener materia prima barata, porque dice que o si no, el país se quedaría desabastecido de la materia prima y de estos alimentos básicos. Y esto no es verdad, porque en este momento en el mundo hay una sobreproducción de soya y maíz, y que está, digamos, a muy bajo precio en el mercado, porque Estados Unidos tiene una sobreproducción gigantesca de soya, por ejemplo, y de maíz, porque China, que era el principal comprador de estas materias primas, que importaba más de 30 millones de toneladas de soya, hoy en día cerró la importación y Estados Unidos necesita ponerla donde sea, a bajo precio. Entonces, como el sector avícola y porcícola tiene un gran poder político y económico en este país, pues el gobierno le hace una norma a la medida de la industria para que traiga materia prima barata, pero esto lo que hace es la estocada final para la producción nacional, que los productores pues producen maíz y soya a un costo mucho mayor de lo que vale importarla, y por eso pues quiebra o acaba con la agricultura nacional, y especialmente quienes más afectados son los pequeños agricultores que sustentan gran parte de la producción de maíz en el país. Esto es un contexto muy general de lo que es, digamos, el contexto en el cual se hace este decreto y qué implicaciones tiene especialmente para la economía campesina. Muchas gracias, Germán, por ese contexto y, pues nos da un poco el panorama de esos antecedentes, ¿no? Que realmente hacen o caracterizan un problema. Y bueno, y digamos, este problema tan sensible como es un decreto que viene un poco a afectar, o no un poco, sino mucho, a afectar esos rezagos ya que existen en el campo. Yo quiero saludar a doña Florencia, que está conectada desde una vereda de municipio de Planadas, Tolima. Ella es una líder comunitaria y bueno, está en este espacio. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Y también después de su saludo quiero hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál era la situación de seguridad y soberanía alimentaria en su territorio previo a la crisis, previo al COVID? Doña Florencia, tiene el audio apagado. Si puede prender, por favor, el micrófono. No tiene sonido.
Bueno, ahorita la estábamos escuchando, ya, creo que ya. ¿Sí? Creo que ahí. ¿Ahora sí me escucha? Sí, señora. Aló. ¿Ahora sí me escucha? Sí, señora, la escuchamos. Muy buenas tardes. Para el doctor Germán y para todo el grupo de Semillas y para las compañeras. Primero que todo, darle gracias a Dios por esta gran oportunidad. Me quedó, pues un poco difícil, pero ya estamos aquí, lo más importante. Mi nombre es Florencia Murcia, vivo en la vereda del Edén, del municipio de Planadas, Tolima. Y pues muy contenta de estar en esta tarde compartiendo con ustedes. La soberanía alimentaria antes del coronavirus, pues lastimosamente, y me da pena decirlo porque como mujer campesina y productora ha sido muy escasa. Nosotros como productores y campesinos, a pesar que tenemos los mejores suelos, las mejores tierras, los 3 pisos térmicos, fuentes hídricas maravillosas, suelos preciosos, siempre hemos dependido del mercado que viene de afuera, como las verduras y las hortalizas, y todo lo que se compra en tienda, como el arroz, el maíz y muchas cosas más. Entonces eso es pues, muy triste porque debería de haber una soberanía alimentaria donde nosotros como productores y campesinos pudiéramos producir nuestros propios alimentos. Pero en sí la soberanía alimentaria antes del coronavirus ha sido muy pobre, casi que, o sea, no ha habido soberanía. En el estudio de la revista Semillas, que se hizo en el municipio de Planadas, con la asociación de FUPA y otros, se pudo sacar la estadística, hacer el diagnóstico de que la mayoría de los productos, compramos productos que vienen de afuera importados y que vienen de Neiva y que vienen de Bogotá, como las hortalizas y las verduras, entre otros. Gracias, doña Florencia. Sí. Sin duda este escenario nos ha mostrado pues la importancia de tener las huertas caseras. Yo creo que ahora más que nunca nosotros valoramos la producción local y la producción en nuestras fincas, y creo que muchos incluso pues quisiéramos tener unos espacios así para poder estar produciendo en esta situación. Pero bien, como lo decía Germán, pues el tema y el problema viene de mucho atrás. Y en ese sentido yo le quisiera preguntar a Diana un poco que nos cuente pues cómo ha gestionado, ¿no? Cómo ha buscado el gobierno nacional pues responder a esta crisis alimentaria pues que también surge con la crisis sanitaria causada por el COVID. Hola, buenas tardes para Carla, Germán y para Florencia y para toda la audiencia. En concreto, respecto de la crisis que se incrementa a raíz del COVID, el gobierno expide una serie de decretos, más allá del 523, que se supone están encaminados a evitar que se ahonde esa crisis, pero que en verdad lo que hemos podido ver es que muy poco responde a detenerla realmente, pero además tampoco piensa en soluciones que den a profundidad esos cambios que son necesarios hacer. Solamente para mencionar 2 casos. Uno es este decreto del cual vamos a hablar ahora, que es el 523, que lo que hace es suspender los aranceles que estaban acordados en el sistema andino de franja de precios y poner para los productos que mencionó Germán hace un rato, al maíz amarillo, al sorgo, a la soya y a la torta de soya, un arancel cero. Es decir, entran al país sin pagar el arancel que venían pagando. Y otro es un decreto que expidió, es el 486, que en teoría estaba destinado para que los productores en el campo se beneficiaran de un incentivo económico. Pero muy rápidamente ese incentivo económico en verdad está dirigido a un grupo de personas que difícilmente, o sea, este incentivo económico nunca va a estar dirigido a personas que realmente lo necesitan. En conclusión y en resumen, ¿por qué? Porque las características que debe cumplir alguien para poder acceder a él es ya de por sí tener una estructura de producción que los campesinos normalmente no la han podido tener. Además, está destinado bien sea para personas mayores de 70 años,
o que ya hayan tenido créditos previamente con el Banco Agrario, Finagro y demás. Entonces, lo que se está pensando el gobierno realmente no está respondiendo a las necesidades reales de los productores campesinos y campesinas en el país. Eso solo como para mencionar dos ejemplos de lo que han sido decretos expedidos en tema de COVID y que antes, lejos de enfrentar la crisis, pueden incluso agravarla. Sí, ya hemos hablado, pues digamos, hemos enunciado varias veces el decreto 523 que elimina estos aranceles. Quisiera un poco, Diana, que nos desarrolles esa idea, porque sabemos que la Alianza por la Agrobiodiversidad ha solicitado, ha elevado una solicitud ante el Consejo de Estado para dejar sin efecto este decreto. Quisiera que nos cuentes un poquito más de qué trata el decreto y por qué es inconveniente este decreto. Pues el decreto básicamente en sí es muy conciso y lo que hace es lo que te mencioné, es decir, suspende el sistema de aranceles que venía teniendo Colombia sobre estos productos y hace que tenga arancel cero por 3 meses, pero esos 3 meses se pueden extender por 3 meses más. El gobierno alude a que supuestamente esto lo hace bajo recomendaciones del Ministerio de Comercio y de entidades que analizaron que en teoría era conveniente, y el riesgo que se corre es que no se quede solamente hasta septiembre, sino que incluso se extienda aún más. Ahora, los efectos económicos que esto puede traer, pues Germán ya los mencionó hace un rato, pero creo que los va a explicar más a fondo a continuación. Yo lo que quiero hacer es un llamado también a que tengamos en cuenta que es cierto, en este momento el decreto fue objeto, digamos, de revisión de la Alianza por la Agrobiodiversidad, de la cual varias organizaciones hacemos parte. Se elevó una solicitud al Consejo de Estado para que revisara que este decreto es inconstitucional y que por tanto lo declare nulo. El gobierno tenía la obligación de enviar este decreto de forma automática al Consejo para que el Consejo lo revisara y no lo hizo. O sea, el gobierno tenía 48 horas para hacerlo después de su expedición y no lo hizo. El Consejo de Estado puede de oficio, es decir, por su propia iniciativa decir yo voy a revisar este decreto, pero hasta el momento tampoco lo había hecho, entonces es por eso que la Alianza le presenta un escrito al Consejo diciéndole, por favor, revise el decreto y una vez lo revise, declare que es inconstitucional para que no se pueda aplicar. Eso digamos como en resumen en tema de proceso. Hoy nos enteramos justo que el decreto ya fue repartido a uno de los magistrados del Consejo de Estado. Él dentro de muy pocos días tiene que pronunciarse sobre si sí lo va a revisar y si sí lo revisa, entonces se abre un espacio para intervenciones ciudadanas. Es clave que haya pues, intervenciones ciudadanas que respalden los argumentos que hemos presentado de por qué el decreto es inconstitucional, es inconveniente, y lejos de defender a los productores nacionales, los afecta porque abre todo un espacio amplísimo para seguir importando productos de muy baja calidad además, que podrían ser producidos a nivel nacional si hubiera un sistema de fomento de la producción campesina nacional. Germán, en ese mismo sentido, bueno, ya hablamos un poco de quiénes se benefician y esos sectores de alguna forma pues que tienen poder y saldrían como beneficiados de este decreto. ¿A quiénes los impacta específicamente y qué otras alternativas? Digamos, porque el Gobierno Nacional dice que el decreto surge porque hay un déficit en la producción de esos insumos, porque en realidad son insumos para la producción de proteína animal principalmente. ¿Qué alternativas, qué otra cosa se podría hacer en el caso, por ejemplo, en el que este decreto pues, se tumbe o caiga? ¿Cómo el país podría responder a esa, digamos, a esa necesidad? Germán, estás con el micrófono cerrado. Perdón. Hoy día el país ha perdido gran parte de su soberanía y autonomía alimentaria. Efectivamente, nosotros desafortunadamente dependemos de la importación de maíz y soya para la producción, especialmente en la industria procesadora de alimentos. ¿Y qué pasa? Pues eso no se podría cerrar absolutamente de la noche a la mañana totalmente la importación
de estas materias primas, aunque insistentemente todos los gremios económicos, pero sobre todo las comunidades rurales, campesinas, indígenas, insistentemente plantean que el gobierno debe primero sustituir la importación de alimentos, sobre todo en el marco de esas obligaciones en el TLC o en los TLC, que hace que el país se sienta obligado a cada día desmontar progresivamente los aranceles a la importación de alimentos y entregárselo digamos, a Estados Unidos, en concreto, prácticamente estas materias primas. Entonces, efectivamente se debe y lo que plantean las organizaciones de la Cumbre Agraria y en los acuerdos de paz, en la reforma rural integral, es que se debe apoyar es la producción nacional de alimentos, pero no cualquier tipo de producción nacional, o sea, porque FENALCE también está en contra de este decreto, pero ellos dicen que el gobierno debe fomentar la producción nacional de maíz y soya, pero con modelos de agricultura, de monocultivos industriales, con todo el paquete tecnológico, y nosotros planteamos que no, o sea que quien debe resolver estos temas de la producción nacional y el país está en capacidad de producir alimentos autosuficientemente con enfoques agroecológicos, con la economía campesina y familiar, a partir de todo esta, digamos, de este enfoque. Pero el gobierno pues plantea que si se va a hacer alguna sustitución de la importación, sea solo con la agricultura que hacen los grandes industriales. Ese es como el panorama del problema que tenemos y la tensión que hay de qué tipo de modelo de agricultura necesita el país. Muy bien, Florencia. Quisiera hacerle una pregunta. Ya hemos hablado de lo inconveniente del decreto 523 y de los impactos que esto tiene en soberanía alimentaria y que realmente no es una solución, ¿no? En esta situación de crisis causada por el COVID. En ese escenario, ¿qué sí es necesario? ¿Qué sí requieren los campesinos en esta crisis? Nosotros como campesinos en este momento de crisis necesitamos el apoyo, que nos apoyen. Nosotros necesitamos sembrar comida, apuntarle a la soberanía alimentaria, poder producir nuestros propios alimentos y de esta manera nosotros hacerle frente a este problema del coronavirus que estamos pasando y que lamentablemente nosotros como campesinos nos van a dejar, o a no solamente a nosotros los campesinos, sino a todos, nos van a dejar en una crisis pues terrible. Entonces nosotros lo que necesitamos es apoyo, acompañamiento y empezar a trabajar, a sembrar y que se pueda trabajar de la mano con nuestras comunidades, unirnos, organizarnos y poder trabajar sembrando nuestros alimentos, utilizando nuestras mismas semillas, nuestras semillas nativas, que las tenemos que defender como sea y no permitir que lleguen semillas de otro lado, porque nosotros tenemos semillas maravillosas para producir nuestros propios alimentos. Y pues el Grupo Semillas en este momento ha estado trabajando en el sur del Tolima y acá en el municipio de Planadas y ha sido el eje, el motor. El Grupo Semillas son los que nos han ayudado, un equipo maravilloso, donde nos han ayudado a entender y a comprender la importancia de tener soberanía alimentaria, de poder producir nuestros alimentos para poder comer sano y comer fresco, darle a nuestros hijos un alimento de verdad, que no hay nada más hermoso que poder entrar a una huerta casera y sacar las hortalizas, las verduras y saber qué es lo que nos vamos a comer. Unas hortalizas maravillosas que se pueden cultivar con ayuda solamente de abonos orgánicos, que se pueden producir con el compostaje, con lombricultivos. Y eso es algo maravilloso,
Otro es que esa plata o esa platica que nosotros como campesinos invertimos en comprar las verduras en el pueblo, o cuando vamos a unas verduras que vienen sucias y contaminadas de afuera, pues nos va a quedar para comprar algo, otras cosas que también necesitamos para nuestros hijos, para nuestra familia. Y algo que debemos de apuntarle también es a poder sembrar maíz, sembrar bore y otros productos para nosotros poder criar nuestros propios animales, tener gallinas, patos, cerdos y muchos otros animales, pescado. Y nosotros, si producimos todos los alimentos que se pueden producir en estas tierras maravillosas, con estas fuentes hídricas tan hermosas que tenemos, podemos enfrentar cualquier cosa que llegue, porque no vamos a tener necesidad de salir al pueblo, y eso evita también un posible contagio con coronavirus si lo llegase a ver. Podemos quedar tranquilos en nuestra casa y trabajar, y lo más importante, tener soberanía alimentaria. Muchas gracias, doña Florencia. Quiero hacerle esta misma pregunta a ustedes, a Diana y a Germán, en el mismo sentido, ¿no? Si el decreto 523 es inconveniente, insuficiente, innecesario, ¿qué sí requiere el campo y qué sí es necesario que el gobierno adelante y haga para, digamos, en esta situación de crisis? Si quiere, Diana. Gracias, Carla. Pues mira, justo parte de lo que también se argumenta, responde a esa pregunta, lo que se argumenta en la solicitud presentada al Consejo responde a tu pregunta. Hay varias recomendaciones en materia de derecho a la alimentación hechas por organismos internacionales que están siendo desconocidas en ese decreto. Y esas recomendaciones van dirigidas en verdad a buscar que la producción campesina garantice cierta soberanía. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se requeriría? Fortalecer los mercados locales y los mercados nacionales. Hay una parte que quiero leer textual del escrito que dice, si el problema es que no alcanza la producción local, la respuesta no puede ser la importación, sino el mejoramiento de las condiciones de la producción local. O sea, encaminarse a eso es una de las respuestas. Otra recomendación es fortalecer y apoyar la creación de cooperativas de agricultores, establecer entidades de comercialización para los productores con participación de los productores, porque no olvidemos que, por ejemplo, este decreto naturalmente fue expedido casi que de espaldas al país y cero consulta y cero participación hubo antes de su expedición. Otra de las recomendaciones es utilizar un sistema de contratación pública o de contratos, digamos, en donde el Estado sea uno de los agentes que compre productos también de la producción nacional, y promover y mejorar los sistemas de comercio justo. Digamos que estas 5 son recomendaciones que hace uno de los relatores de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación Adecuada. Aquí estamos hablando también de cómo el decreto está violando en particular derechos de la población campesina, que debe ser sujeto a especial protección, y el derecho a la alimentación de la población en general. Perfecto, Germán. Sí, y complementando un poco todo lo que se ha dicho, pues efectivamente lo que necesitamos que primero reconozca el Estado es a los campesinos como sujetos de derechos, ¿cierto? Que pues en el marco de la Declaratoria de Naciones Unidas, que Colombia no ha querido ni siquiera reconocer o darle la importancia que se merece, porque ese es el punto de partida para empezar a avanzar en la implementación de políticas que apoyen el campo, que están contempladas en la reforma rural integral de los acuerdos de paz, incluso en el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno y en muchas otras directrices y acuerdos que han llegado el gobierno con las organizaciones de la Cumbre Agraria, ¿cierto? Donde plantean que pues la única forma de solucionar el conflicto, la guerra y en los territorios y en el país es a partir de resolver la problemática estructural que tienen los campesinos para ser autónomos en la producción de alimentos y ser parte de la soberanía alimentaria nacional.
Entonces, eso por un lado es fundamental. Por el otro lado, el país tiene que progresivamente sustituir la importación de alimentos por la producción que hacen los campesinos en lo local, ¿cierto? Por el otro lado, es fundamental que apoyen los procesos de producción local de alimentos. No tiene sentido que el país esté importando comida de miles de kilómetros cuando se pueden establecer circuitos cortos de comercialización entre campo, ciudad, establecer economías solidarias de comercialización, donde haya un comercio justo, donde haya un consumo responsable a partir de la autonomía alimentaria. Mire, en esta época de crisis vemos que si no fuera porque los campesinos siguen produciendo gran parte de la comida básica, este país hubiera colapsado totalmente, ¿cierto? Entonces, esto nos enseña que los campesinos son el eje central de la solución de la actual crisis, pero sobre todo de las futuras crisis climáticas, ambientales, sociales que se van a venir post-COVID o post cualquier otra crisis climática o ambiental. O sea, si el país no repiensa los modelos de desarrollo rural y empieza a revertir esas políticas regresivas, pues con seguridad lo que vamos a hacer es profundizar la crisis y la dependencia absoluta de nuestro sistema alimentario, de la comida que nos envíen o nos obliguen a comer los países que nos imponen este tipo de políticas. Muy bien, y en ese mismo sentido, y yo quiero retomar pues un comentario que nos hacía Juan Antonio Guerrero Cerquera, pues sobre, digamos, trascender un poco más de esa perspectiva, ¿no? ¿Qué hace el gobierno ahora por el campo? Digamos que ahorita pues estamos en una situación en donde la matriz de opinión pública está tomando el tema de la producción, de la alimentación y demás, pero sabemos que aquí hay procesos organizativos fuertes de vieja data que más allá de lo que haga el gobierno, pues continúan con sus procesos. En ese sentido, quiero preguntarles también a los tres, ¿no? Si realmente este escenario nos permitiría fortalecer esos procesos de autonomía alimentaria. ¿Cómo lo ve Florencia? ¿Cree que esta situación causada por el COVID nos permitiría a futuro, como comunidades campesinas organizadas, emprender procesos de autonomía alimentaria o cómo ve usted ese futuro? Sí, sí, yo veo que, o sea, es un trabajo que tenemos que hacer nosotros como campesinos. Claro, el gobierno nacional o el Estado, ellos hablan de que apoyan al campo, que apoyan a los campesinos y que van a dar ayudas, o por ejemplo como préstamos a muy bajos intereses, pero ayudan realmente es al mediano, al pequeño y al grande empresario. Pero nosotros que somos los que cultivamos, trabajamos el suelo, trabajamos la tierra, producimos los alimentos, realmente a nosotros no nos llega pues ningún apoyo. No se acuerdan de nosotros, y lo que decía el doctor Germán tiene toda la razón cuando él dice que lo primero que tenemos que nosotros exigir es que se nos reconozcan como sujetos de derecho. Y ahora que yo lo escuchaba a él, me disculpa que me salga un poquito del tema, pero decía hay algo bien interesante y es que nosotros tenemos que producir alimentos, pero hay gente que no tiene tierra donde trabajar. Y eso es una de las cosas que muchas personas pues tenemos que mirar. Pero respondiendo lo que decía su merced, sí, debemos de empezar a trabajar. Hay que apuntarle a la soberanía alimentaria, no depender más de lo que viene de afuera, producir nuestros alimentos. Es una gran oportunidad nosotros producir alimentos y poder nosotros, en vez de que traer de afuera, nosotros poder sacar alimentos de acá, poder compartir, hacer intercambios de semillas, de alimentos con otras organizaciones, con otros campesinos, con la parte de abajo, con la parte, o sea, intercambiar según aquí en las, ¿cómo le digo yo? En las zonas
altas y bajas y comenzar nosotros a trabajar por la soberanía alimentaria, que no nos vuelva a faltar nunca la comida, porque si hay comida le podemos hacer frente a lo que venga. Muchas gracias. Diana. No, totalmente de acuerdo con Florencia, pero además yo solo agregaría que pues Colombia es un país sorprendentemente resistente. ¿Y a qué me refiero? A que a pesar de las políticas tan regresivas que ha tenido que soportar el campesinado año tras año, todavía existe bastante fuerza en la producción campesina. Y además hay muchos movimientos que están tratando de organizar a los pequeños productores, de tal forma que pues, la unión hace la fuerza, o sea, de tal forma que en verdad no sea una o dos familias, sino que sean más y más las que estén bajo una asociación y esta unión de fuerzas permita no solo pues, buscar la reivindicación del reconocimiento de los derechos que tienen, como lo mencionaba Germán, que son sujetos de derecho y de especial protección, sino también hacer más fuerte el movimiento y la defensa campesina. O sea, yo creo que en Colombia es impresionante, en verdad, todos los esfuerzos que todavía se siguen haciendo y yo sí creo que es posible lograr los cambios estructurales que se necesitan. Es un tema bastante complicado, es un tema que también depende, como lo decía Germán, del cumplimiento de los acuerdos de La Habana, de una reforma rural integral que en verdad recoja las necesidades y responda a las necesidades del sector campesino, pero sí se puede. Ahora, yo también creo que es importante que generemos también un poco más como de conciencia en quienes no necesariamente somos productores o productoras, pero sí consumimos. O sea, yo también creo que hay un camino que se debe abrir y es generar como un llamado a que la gente también consuma local, consuma alimentos reales, consuma los productos nacionales. Eso se viene haciendo de tiempo atrás, pero como que también está un poco silenciado. A veces hay como olas al respecto. Yo creo que el COVID y pues lo complicado que trae la pandemia puede también de pronto impulsar un poco la conciencia al respecto de la necesidad de tener esa producción nacional y que los consumidores consumamos local. Y solo para terminar, como esto lamentablemente no es un tema solamente de lucha social, sino que también tiene que ver con el marco jurídico, una cuñita pequeña. Si se lograra en verdad que el Consejo de Estado se pronunciara sobre este decreto, eso sería un paso, pero es un paso que empieza también a generar en ese camino que estamos buscando de reivindicación de derechos y que se empiecen a garantizar esos derechos. Lo menciono solamente porque si el consejero lo revisa, creo que sí sería importante tener voces ahí de respaldo desde la sociedad para buscar que ese decreto sea declarado inconstitucional. Pues creo que lo dejaría por ahí por ahora. Solamente una cosa chiquita que quería mencionar. También algunos funcionarios estatales están haciendo un poco bien el trabajo, no todos lo hacen tan desinteresadamente de los derechos, digamos, pero yo les resaltaría aquí lo que se ha logrado un poco con los pronunciamientos de la Procuraduría Agraria, que en verdad está tratando como de dar lineamientos hacia las entidades territoriales, o sea, municipios y departamentos, para decirles la producción campesina hay que protegerla. Pues incluyan, digamos, como la voz y la participación de los campesinos en la elaboración de los planes de gobierno. Entonces creo que también como que hagamos eso visible para que los decisores locales también lo conozcan, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Diana. Germán. Sí, bueno, cuando estuvimos construyendo esta intervención donde participaron un grupo maravilloso de abogadas de la Alianza, ahí estuvo Diana Murcia, Dora Lucía Arias, Diana Vivas, Adriana Fuentes y otras personas que apoyaron mucho la construcción de esta acción. Pues lo que veíamos inicialmente que era no hacer una intervención únicamente por tumbar un decreto sobre aranceles,
¿cierto? Que el problema no era si se quita esos decretos, pues ya resolvemos un poco el impacto de estas normas regresivas. Lo que nosotros vimos es que hacer esta intervención es una oportunidad muy importante para visibilizar un problema más estructural de lo que está pasando hoy en el campo colombiano y pues que era importante visibilizar que aquí no es un problema solamente de soberanía alimentaria nacional, sino de qué tipo de soberanía alimentaria es la que necesita el país y que esto pues por lo menos nos ha permitido poner sobre la mesa en el debate público a que todos pensemos a cómo tenemos que presionar para que haya un replanteamiento de la política rural, especialmente dirigida hacia los pequeños agricultores, porque son los más golpeados, no solamente pues históricamente por estas políticas del sector rural, sino ahorita cuando vemos que esta población es la más vulnerable una vez pueda profundizarse los impactos y los efectos no solamente en la salud del campo colombiano por esta pandemia, ¿cierto? Porque están absolutamente desprotegidos en esta área, sino porque la crisis económica y social que se viene para el campo va a ser muy fuerte porque ahora todos los sectores de la agroindustria están pescando en río revuelto y proponiendo y casi que imponiéndole al gobierno que la solución a toda esta crisis es profundizar ese modelo insostenible que es la que nos ha llevado a esta crisis, el modelo de los monocultivos industriales, de la cría masiva de millones de animales confinados en condiciones de salubridad terribles, que lo que van a hacer que son fábricas verdaderamente de las posibles crisis o pandemias que pueden llegar en el futuro. Entonces, por eso pensamos que este es el momento en que los campesinos tienen que reivindicar, poner sobre la mesa este debate y pedir o presionar para que verdaderamente hayan políticas para resolver el problema del campo colombiano. Muy bien, muchas gracias. Ya pues nos han hecho también algunas preguntas en el chat de Facebook, entonces, bueno, la primera relacionada es, yo creo que sería para Germán, y es, ¿realmente sirven los aranceles para garantizar la soberanía alimentaria? Mira, los aranceles lo único que ha permitido es ser un mal menor a un problema estructural, o sea, porque como el gobierno abrió las puertas a la importación, poner arancel supuestamente beneficia, o sea, hace que el producto importado no llegue a precio de dumping o prácticamente que permita o lleve a que los agricultores nacionales lleguen a la ruina, pero eso no ha sido efectivo porque efectivamente hoy en día, por eso es que de más de 350,000 hectáreas que tenía la agricultura de maíz en Colombia hace 15 años de producción campesina, hoy solamente quedan 112,000 hectáreas. Y por el contrario, ha aumentado a 220,000 hectáreas la producción de maíz industrial. Entonces, los campesinos ya no producen porque producen a pérdida. Los grandes todavía a veces producen a pérdidas, pero a veces pueden sobrevivir a esos aranceles porque trabajan a escala y además tienen algunos subsidios y beneficios del Estado. Entonces, esa no es la solución, poner aranceles más grandes. La solución es reemplazar la producción, la importación por la producción campesina. Quisiera hacerle también una pregunta, Diana, ya que hablabas pues de la importancia también del consumo y cómo nos hacemos responsables en el ejercicio del consumo, que también podría ser un ejercicio político. ¿Cómo
¿cómo podríamos, digamos, más allá de, si de las solicitudes acogidas por el Consejo de Estado como sociedad civil, avanzar, digamos, en una articulación o en un proceso que permita pues llegar a esos máximos o a esas ideas de soberanía alimentaria que se están planteando pues en este diálogo? ¿Qué podríamos hacer? Adelante. No, totalmente de acuerdo. De hecho, desde Educar Consumidores siempre pues, hemos considerado que comer es un acto político. En verdad, con lo que no simplemente me estoy alimentando, o incluso a veces estoy dañando mi salud, no, estoy también apoyando o no cierto sistema de producción. Entonces, también que tengamos conciencia de eso es importante, es una de las acciones que promovemos, un consumo consciente. Además, que eso permita desde la parte de que el país en verdad pueda tener la suficiente capacidad de abastecer, no pensando en la sostenibilidad de la forma en la que se produce, ¿no? Sostenibilidad vista desde el punto de vista ambiental también. Bueno, ¿cómo hacer para que los consumidores a la labor que en parte hemos tratado de hacer desde Educar Consumidores? Es todo un proceso que lógicamente implica que haya contacto entre los productores y los consumidores, que es algo en lo que estamos queriendo trabajar. Definitivamente también estamos inmersos en un sistema del capitalismo, pero igual, independientemente de eso, así estuviéramos en otro modelo económico, consumidores siempre va a haber. Entonces, es clave que pensemos en verdad la obligación o la responsabilidad que tenemos los consumidores a la hora también de comprar los productos con los que nos queremos alimentar, y eso apoyaría también generando una demanda de producción nacional y generando una demanda de productos no importados y no industrializados, sino por el contrario, ojalá productos que alimenten realmente pues el cuerpo. También se puede generar un cambio. Ahí hay una fuerza y una... sino que, pues bueno, tampoco eso se logra de la noche a la mañana, pero sí creo aportar un poco en el tema. Muchas gracias, Diana. Y bueno, Florencia, ya estamos a punto de terminar. Quisiera que, pues que nos diera una reflexión final cada uno, y empiezo por Florencia, también en términos propositivos, ¿no? ¿Cómo podemos articularnos o cómo podemos pensarnos alternativas posibles a futuro en donde pues la alimentación y la autonomía alimentaria de los territorios sea central? Nosotros como territorio acá del sur del Tolima, y pues yo resalto mucho el trabajo que está haciendo el Grupo Semilla. Se está haciendo un trabajo de la mano con varias organizaciones, unidos con la parte baja del plan y de la parte alta aquí del municipio de Planadas. Y podemos seguir trabajando. Hay que trabajar de una manera mancomunada entre todos, apuntándole a la sostenibilidad de una alimentación, una producción, para nosotros poder intercambiar y compartir. Y además lo más bonito es que no solamente se busca poder uno producir, sino la unidad, el rescate de los valores, el rescate de los saberes y de la unidad que se ha perdido tanto. Es bien importante volver a rescatar tantas cosas que se han perdido, volver a fortalecernos, volver a unirnos, volver a intercambiar saberes, conocimientos y pensamientos, que eso se han perdido muchísimo, y rescatar todos estos valores como campesinos y como en comunidad en general. Entonces sí se pueden hacer cosas maravillosas, y hay que apuntarle a eso definitivamente, el rescate de todas estas cosas para poder seguir
sobreviviendo en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Muchas gracias, Florencia. Germán. Sí, efectivamente, en el mundo hay muchas experiencias y evidencias que nos muestran que sí es posible revertir este modelo económico y sostenible. Hay muchas experiencias en el ámbito local, regional y nacional que muestran que si hay políticas verdaderamente del Estado que apoyen, digamos, la reversión hacia modelos de agricultura agroecológica sostenible, es posible garantizar la seguridad y la autonomía alimentaria nacional. Hay muchos casos como ejemplos en la India, en Cuba incluso, a pesar del bloqueo económico, es un país que tiene autonomía alimentaria en la producción de alimentos. En Europa y en Estados Unidos tiene un crecimiento exponencial la producción, digamos, orgánica y ecológica, pero también pensamos que en el país hay una gran cantidad de experiencias que nos han demostrado que sí es posible construir y avanzar hacia la autonomía alimentaria, ¿cierto? Hay comunidades, hay organizaciones que tienen procesos muy interesantes en las zonas andinas, en la zona Caribe, incluso en la Amazonía, en la Orinoquía, donde han avanzado muy fuertemente en estos procesos, a pesar de que no ha habido apoyo del Estado. Entonces pensamos que si hubiera un apoyo del Estado y la capacidad que tienen las organizaciones de recomponer esos tejidos sociales destruidos por la guerra, pero también recomponer la capacidad de organizarse para producir sosteniblemente alimentos, sí podemos salir. Y es posible y muchas organizaciones nos lo han demostrado, como en el sur del Tolima, en el Cauca y en otras partes del país. Gracias, Germán. Diana. No, yo pues me uno a lo que acaban de mencionar Florencia y Germán. Solamente agregaría que si hay algo mínimamente bueno que podamos, digamos, sacar o que pueda salir de la crisis que genera o que ha generado esta pandemia, yo creo que quizás es esa unión y esa ganas tan fuertes que hay de que la producción campesina nacional sea la que en verdad nos provea de los alimentos. En Colombia, de hecho, es una realidad, pero lo hacen con las uñas. O sea, como ya lo hemos explicado, en verdad, las condiciones de producción son supremamente complicadas. Pues lo que nosotros, o lo que yo por lo menos considero que puede suceder, es que ya con la cantidad de ejemplos que hemos visto de cómo a pesar de la crisis no han dejado de producir ni un solo día, e incluso en el Cauca, por ejemplo, es la producción campesina e indígena la que está abasteciendo de alimentación de forma solidaria y a través de donaciones a personas que están teniendo bastante complicada el acceso a la alimentación. Eso habla muy claro de la fuerza que se tiene, o sea, de la fuerza que en verdad existe en la producción nacional y en la organización. Entonces, yo creería que es motivar eso, es fomentarlo, es defenderlo, es unirse a las causas que en verdad nos llaman a consumir local y sano y a defender al campesinado colombiano. Y bueno, obviamente esto ya después se extiende a otros países, pero sí empezar por la reivindicación de los derechos del campesinado es súper clave. Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo creo que los mensajes son claros, pese a la situación y pese, como le decía Diana, a que la situación pues es un poco complicada, ¿no? Y lo ha sido siempre. Los productores producen con las uñas en unas condiciones en donde no se ha favorecido realmente la producción agrícola, familiar, la producción campesina sostenible y bajo estándares
ecológicos, pues esos procesos sociales siempre salen adelante y en esta crisis pues nos han mostrado su fortaleza y creo que esa fortaleza de la organización social campesina pues es esa esperanza que nos mueve a pensar que hay posibilidades y alternativas futuras para salir de esta pandemia y salir también quizás fortalecidos, acogiendo un poco las alternativas que aquí se plantean. Le agradezco a todos por su participación, especialmente pues a Florencia que se fue a otra vereda solo por tener conexión a internet. Yo creo que eso es muestra pues del interés y de esa fortaleza campesina y ese deseo también de participar y de darnos su conocimiento. Muchísimas gracias, Florencia. Y pues a todos ustedes, a las personas que estuvieron, tuvimos 40, me dicen que tuvimos 40 personas conectadas de inicio a fin, entonces eso quiere decir que los mantuvimos entretenidos o interesados mejor. Y pues nada, muchas gracias a ustedes por estar aquí, muchas gracias a las personas que se conectaron. Gracias, Carla, gracias a ustedes. Carla y compañeras. Bueno, gracias, muy amable, gracias. Gracias, Diana y Florencia, muchas gracias por esos aportes tan Dale, importantes. chao. Gracias, Chao. don Germán, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Chao. Este es nuestro mapa de palabras, ahí van a Gracias encontrar a las todos. palabras que más se repitieron y miren lo bonito, ¿no? De lo que más hablamos fue de soberanía alimentaria, Qué de bueno. producción local, Sí, campesinos. gracias a todos. Gracias. Bueno. Gracias a todos, estuvo muy lindo. Muchas Gracias gracias. por esta oportunidad. Gracias, don Germán. Dios le bendiga y le guarde y mil gracias. A ti también. De verdad que fue una experiencia muy bonita. Bueno. Gracias. Bueno, señor.